componente estructural el patrimonio, esté declarado o no, tenga régimen de protección o no. El desarrollo es dinámico, el desarrollo es cambiante, el desarrollo no es estático. ¿Por qué el patrimonio tendría entonces que ser estático? ¿Y por qué le hemos entonces otorgado unas intervenciones al patrimonio frente a que las posibilidades de intervención del patrimonio están única y exclusivamente centradas en la protección y en la conservación? Y la gestión y el desarrollo creativo de ese patrimonio, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Para intentar responder esta pregunta se dieron cita a los municipios antioqueños que tienen declaratorias sobre sus centros históricos y por ello cuentan con un PEMP, Plan Especial de Manejo y Protección. Suena y es un poco complicado, pero desde Jericó, uno de estos municipios, se buscó aclarar un poco el panorama en esta cita con Patrimonio al Borde, Centros Históricos en Diálogo. Marinilla pues le falló a la nación. Cuando vemos una casa con tapias, los empresarios o los mismos marinillos digan, venga, pero es que esta casa, ¿qué significado tiene? Pues, o sea, más bien tumbémoslas, hacemos otras cosas, y eso, digamos, del 63 acá, fue una constante, ¿cierto? En Sonsón también se tienen problemas. Después de 3 terremotos funestos, uno en el 38, que cayó el cementerio, otro en el 61 y 62, que dejó muy debilitada la iglesia y que después hizo que en el 63 hubiese una implosión, la primera implosión controlada en Latinoamérica, y que fue un dolor que le quedó colectivo y dejó un mensaje muy tenaz: es, si la iglesia y el Estado permiten la demolición de lo más sagrado, ¿yo por qué no voy a tomar mi casa? Ese es un tema que está en el inconsciente y que hemos ido identificando, ¿sí? Y el anfitrión, Jericó, tampoco la tiene fácil. Es muy claro todo. Por ejemplo, esta manzana esta casa tiene 3 pisos, estas 2 y esta es una. Así estuvo todo el tiempo, y cuando se sacó la aclaratoria del PEM, se conservaron esas alturas y esa fue la norma. O sea, esta seguía con 3, esta seguía con 2 y estas quedaban con 1. Entonces hace un problema, pero es que ¿por qué yo no puedo hacer 2 pisos si el vecino mío tiene 2 y el de allá tiene 3 y estamos en la misma manzana? Señora, porque el PEN dice que solamente 1. Entonces es una de las restricciones que la gente tiene. Pero yo creo que la respuesta puede ser un poco más de fondo, porque no es que diga el PEM, es porque todo esto es nuevo y esto no tiene mayor valor desde lo histórico, y las dos casas tal vez algún valor han tenido en la valoración que se hizo para el PEM. Entonces la gente dice, no es ¿para qué me sirve tener una casa de la un norma piso? es así, sino que puede ser también porque hay una valoración y explicar un poquito más y un poquito más de fondo en lo que tiene que ver con lo que queremos conservar. El PEM, Plan Especial de Manejo y Protección, reúne los instrumentos de gestión de los bienes de interés cultural y en él se establecen las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los mismos. Entonces, toda la carrera primera, todo eso es parte del centro histórico. Baja, sigue por la carrera segunda, baja por toda la calle 8, se encuentra hasta la carrera quinta. Todo el borde, hasta el cementerio. Hasta ahí llega el centro histórico de Jericó, que básicamente es todo. Nosotros tenemos 59 inmuebles que son nivel 1 de patrimonio, y los otros están entre nivel 2 y nivel 3, que son competencias, se supone, que del municipio, pero entonces están las colindancias con los niveles 1, que eso cuatriplica el número de niveles 1 básicamente, porque todo termina yendo al ministerio, y encima todo lo que es el espacio público. Son muchas las dudas, dificultades, vacíos y enojos que aplicar este tipo de normas generan en los territorios, y por ello el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia decidió comenzar a trabajar en ello. Definitivamente sí hay intenciones y hay capacidades dispuestas para que se enriquezca la conversación. El borde famoso del patrimonio al borde puede ir desapareciendo en la medida de que se vaya constituyendo como una sola intención comunitaria. Lo primero que se debía hacer era anteponer la sinceridad frente a la situación y asumir las responsabilidades de cada uno. Que el municipio envía las solicitudes incompletas, que la gobernación tiene poca capacidad de operación porque es un asunto de competencia nacional, que el ministerio se tarda mucho en responder, que la ciudadanía no entiende el valor del patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, que son los encargados de esa intervención, como siempre lo he dicho,
Nosotros somos un león sin dientes, hay que proteger el patrimonio. ¿Con qué? Si los marcos políticos de actuación no corresponden a las lógicas y a la dinámica de intervención. La lista de sugerencias, quejas y reclamos crecía y crecía, por lo que era necesaria una visita al Museo de Antropología y Artes de Jericó, y así reconectar con la esencia del por qué estamos hablando de la necesidad de esta salvaguarda. Estas dos son las fotografías más antiguas que se conocen de Jericó, y ahí uno puede ver que hay algunas construcciones que todavía se conservan. Pues conciencia como existe ahora a lo mejor somos más conscientes. Aquí hay una fotografía de Obando donde está ese costado. A la lista de cosas buenas se unía que estos bienes, bien administrados y con la protección necesaria, pueden significar generación de empleo e ingresos para los territorios. Es una comunidad muy grande que da de patrimonio y turismo, porque antes era como peleado, ¿sabes? Porque nos da mucho miedo abrirnos al turismo, porque el turismo puede desgastar mucho el patrimonio. Otra gran ventaja fue la decisión del Ministerio de las Culturas de disponer de enlaces departamentales para que el acompañamiento a los municipios sea más expedito y con posibilidad de conocer de primera mano las realidades de los centros históricos, donde también se promoverá la creación de juntas locales con las que se pueda tener una interlocución más fluida. Entonces, más bien, en lugar de señalar por qué no trabajamos y por qué ustedes no se leen primero el PEM, se leen los documentos de soporte y ahí sí nos dicen en qué estamos fallando. Y ahí sí tenemos de qué hablar. Ahí sí te puedo decir, claro, sí, tienes toda la razón, el ministerio se equivocó en eso. Yo creo que lo que nos queda es esa capacidad de podernos encontrar y de poder decirnos frente a frente en qué estamos, ¿cierto? Qué dificultades tenemos, que son muchas, pero también ese trascender de simplemente la queja a las capacidades y las posibilidades que tenemos de unir esfuerzos y generar un montón de procesos y proyectos y transformaciones en estos centros históricos que trasciendan un poco también esa mirada conservacionista a ultranza, sino que entiendan cuál es la dinámica del siglo XXI y cuál es la dinámica de hoy para salvaguardar el patrimonio cultural. Yo estoy convencido de que es posible y yo creo que este encuentro es como esa semilla de decir, bueno, hacia dónde vamos, quiénes somos los que estamos a disposición y cómo podemos unirnos para empezar a generar sinergias. No trabajar cada uno por su lado, porque eso nos está haciendo mucho daño, estamos compitiendo por los mismos proyectos en las convocatorias, cuando los recursos de los centros históricos no deben ser solamente las convocatorias, sino que Antioquia debe entender que sus centros históricos son potenciales de memoria, de historia, de identidad, de turismo, de reivindicar sus valores y sus memorias. Entonces, creo que hay una gran oportunidad ahí y que no la debemos. La unión de voluntades, la posibilidad de la semilla de una red de centros históricos de Antioquia y el entendimiento de que el patrimonio requiere de nuevas maneras de abrazarlo, resultaron ser el gran aprendizaje de esta nueva cátedra en diálogo. Y el patrimonio tiene que cambiar a través de la innovación y a través de entender esa historia de cómo esos bienes y esos servicios, algunos de ellos por lo que implica que hayan perdurado en el tiempo, hoy necesitan repensarse para ponerlos en valor, pero sobre todo para devolverle el patrimonio a quien le pertenece. El patrimonio le pertenece a la gente. Entonces, ¿cómo le vamos a devolver el patrimonio a la gente? Unidos. Gobernación de Antioquia.